poder y sanidad sobre él, sobre ella, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú, Espíritu Santo, estás en esta casa, porque estás paseándote en este lugar, Señor. Te adoramos, Espíritu de Dios, te adoramos a ti, amado Señor y Salvador. Toda la gloria y toda la honra sean para ti. Maravilloso es tu nombre, Señor. Digno es tu nombre, Jesús. Aquí estamos delante de ti, Señor, para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, para que entres a lo más profundo de nuestro corazón, que podamos tener una relación más íntima contigo, Señor, que podamos ver tu gloria en medio nuestro, en medio de los problemas, las necesidades, las dificultades. Tú estás ahí. Tú estás ahí para levantarnos, para sanarnos, para mostrarnos el camino por donde debemos andar. Gracias, Espíritu de Dios. Toda la gloria y toda la adoración sean para ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén. Bienvenidos en esta hora. Tomen su asiento y bueno, vamos a ir a la palabra de Dios en esta hora. Vamos a confiar en el Dios Altísimo, en ese Dios maravilloso que nos bendice todos los días. ¿Cuántos han sido bendecidos en estos días? Amén. Bueno, me alegra que han sido bendecidos esta semana. Y somos bendecidos porque estamos aquí, ¿no? Tenemos vida. Respiramos el aire. Y gracias a Dios por todo esto. Amén. Hemos venido orando en los días de oración los viernes. Y hemos venido casi que escudriñando cada versículo de la palabra de Dios en el tiempo de oración, donde Mateo 6 dice: enséñanos a orar, dicen los discípulos. Y todo ese Padre nuestro que es como ese modelo, nos ha enseñado tantas cosas maravillosas. Y también nos ha enseñado a depender y a caminar con el Espíritu Santo. Y creo que hoy se está despertando mucho más eso en nuestras vidas. Lo digo por mí o por mi esposa también. Porque el anhelo de nuestro corazón, le dijimos al Espíritu Santo, es que no solamente te conozcamos así como por encima. El viernes orábamos acerca de la unción del Espíritu Santo y por eso ayer preparé esta palabra para hoy, de la unción del Espíritu Santo. Porque la iglesia lo necesita, nosotros lo necesitamos. Y yo les digo algo, nosotros hemos comenzado a hacerlo, a buscar a Dios más, aún a levantarnos mucho más temprano y estar en la presencia del Espíritu Santo. Y decirle al Espíritu Santo, por favor, guíanos, por favor, ayúdanos, por favor, toma el control de la iglesia, bendice cada familia, cada hogar. Y ese anhelo de nuestro corazón, como les digo, no es que conozcas aún más al Espíritu Santo como un artista o como un deportista o que lo conozcas ahí de lejos, sino el deseo de nuestro corazón es que le conozcamos en la comunión con Él, en el secreto, y que podamos tener esa comunión todos los días con Él y que esa comunión con Dios mejore en nuestras vidas, crezca en nuestras vidas, se haga más estrecha cada día y que nazca un vínculo entre Él y nosotros. Que tú le puedas decir al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo quiero ser tu amigo. Amén. Yo quiero ser tu partner, tu compañero. Amén. Que le puedas decir: Espíritu Santo, que nazca en mí algo muy fuerte para amarte, para ser guiado por ti. Y yo les digo esto porque lo único que tenemos los creyentes en este mundo es al Espíritu Santo. Jesús está en el cielo, dice la palabra, sentado a la diestra de Dios. Y cuando Él se fue, recuerden las palabras que Él dijo: yo me voy, pero les enviaré a otro. El Espíritu Santo estará con ustedes todos los días. Y saben, nosotros no lo hemos tenido en cuenta como esa persona que es el Espíritu Santo. Y por eso lo conocemos así como de lejos, como ese artista, como ese deportista, como les dije ahora. Pero necesitamos como iglesia también tener un vínculo más fuerte
con el Espíritu Santo de Dios. Y mi oración esta semana ha sido esa: Espíritu Santo, ayúdanos a conocerte más, a honrarte más. Y por eso es necesario que lo entendamos a Él como una persona, como ese alguien, no como algo, sino como ese alguien que como persona necesita dónde habitar, y esa habitación es nuestro cuerpo, dice la palabra. Que nuestro cuerpo es su templo, dice la Biblia, donde Él espera recibir de nosotros adoración y culto. Un culto santo, todos los días. Y que por tenerlo a Él como un amigo y estar ahí alrededor, o no, mejor dentro de nosotros, todo lo alrededor cambie. Y que la consecuencia de buscarlo en la intimidad al Espíritu Santo en nosotros sea la unción que necesitamos. Porque dice la palabra que nosotros seremos ungidos por su poder. Y les dije un versículo el viernes, que quiero comenzar con ese versículo hoy, que está en Lucas capítulo 4, verso 18 y 19. Y comienza diciendo el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y está hablando Jesús en la sinagoga cuando se paran el templo para hablarle a la gente que estaba ahí. Y en Lucas nos dice que Él se paró y tomó el rollo de Isaías y leyó lo que decía la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y nos pusimos a pensar, ¿para qué nos ha ungido el Señor? ¿O para qué ungió a Jesús? Dice, para llevar las buenas nuevas a los pobres, para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado, dice el Señor, a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Saben, iglesia? Nosotros necesitamos hacer esta oración. Cuando Jesús cerró el rollo, dijo: hoy se cumple esta escritura en mí. ¿Y sabe qué desató en ese momento? En todos los oyentes, rabia, envidia, mal genio. Dijeron: ¿quién es este que viene a hablarnos así? ¿Quién es este que se cree Dios? Y lo sacaron de la sinagoga y ustedes saben, lo intentaron matar muchas veces. Pero es cierto, nosotros necesitamos ser ungidos, iglesia. Y tú y yo necesitamos la unción para predicar las buenas nuevas, para predicar la palabra de Dios a los que no conocen a Dios, para ser enviados a esa gente que está cautiva por sus pecados, por su maldad, para que sean libres los que están en la cárcel, en la prisión de sí mismos, para que los que están con un velo, esos ciegos vean, esos oprimidos por el diablo sean puestos en libertad. Necesitamos tener la unción, y por eso Jesús dijo: el Señor está sobre mí y me ha ungido. Por eso quiero en esta mañana que primero que todo entendamos qué es la unción. ¿Qué es la unción del Espíritu Santo? Vamos a verlo en esta mañana. ¿Qué es la unción del Espíritu Santo? Y la Biblia dice en Hechos capítulo 1, verso 8, algo muy fácil y muy sencillo de entender. La unción del Espíritu Santo es algo que tú lo entiendes, que yo lo entiendo, que no hay nada difícil de entender qué es la unción, porque la palabra de Dios dice aquí: pero cuando el Espíritu Santo venga. Hechos 1:8, la parte A dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ¿qué va a pasar? Recibirán poder. Entonces yo aquí ya puedo decir que el Espíritu Santo es poder, que la unción del Espíritu Santo es el poder de Dios. Fácil, sencillo. ¿Qué es la unción del Espíritu Santo? Pues es el poder de Dios, es la presencia misma de Dios en cada una de nuestras vidas. Amén.
Muy fácil de entender. No es nada difícil saber qué es esa unción del Espíritu Santo. Es más, yo siempre recuerdo que en Hechos capítulo 2, perdón, cuando todos estaban reunidos en el aposento alto, vino de repente el Espíritu Santo y tocó a todos los que estaban unidos ahí. Y dice la Biblia que fueron llenos del poder. Y ese poder que traía el Espíritu Santo es el poder de Dios, es la presencia de Dios y es lo que tú y yo necesitamos todos los días. Amén. Es lo que la iglesia de hoy necesita. El poder del Espíritu Santo. La presencia misma de Dios en cada una de nuestras vidas. Y en muchos pasajes de la Biblia se nota cuando ese poder del Espíritu Santo estaba en Jesús, porque bendijo a muchos, sanó a otros, liberó a otros y se manifestaba. Ese poder del Espíritu Santo era algo tremendo. Miremos otra cita bíblica aquí. Lucas 5:17. Lucas 5:17 dice: un día mientras Jesús enseñaba, estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Todos siempre expectantes. ¿Qué es lo que este hombre nuevo que salió por aquí a decir cosas y que está predicando por todas partes, qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que dice? Y eran fariseos, doctores de la ley, y venían de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y al final dice: el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Imagínense, el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Por eso la unción del Espíritu Santo es el poder de Dios, es la presencia misma de Dios para hacer tantas cosas. Para bendecir a otros, para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos. En otras palabras, sencillamente el poder del Señor es la unción del Espíritu Santo. Amén. ¿No les parece maravilloso? Yo creo que necesitamos de la unción del Espíritu Santo. Y ya sabemos qué es la unción del Espíritu Santo. Es el mismo poder de Dios. Es el mismo poder de Dios que vino sobre María y que engendró a Jesús en María. Amén. Es el mismo poder de Dios que cuando Jesús murió, al tercer día resucitó, y dice la Biblia, resucitó por el poder del Espíritu Santo. Y lo hemos tenido lejos. Tal vez lo hemos entristecido muchas veces porque no lo hemos tenido en cuenta como una persona. Y más que eso, necesitamos lo que Él hace, la unción poderosa del Espíritu de Dios. Pero también surge otra pregunta: ¿para quién es la unción? ¿O para qué es la unción? Número 2, ¿para qué es la unción? Ahora vemos para qué es la unción. ¿Para qué sirve la unción? La palabra de Dios nos muestra para qué. Y vamos a mirar Efesios capítulo 4, verso 11 al 13. Dice la palabra aquí, Efesios 4, 11 al 13. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Verso 12, mira, yo subrayé esto, dice: y ellos tienen la responsabilidad de ¿qué? De preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Aleluya, la obra de Dios. Que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Mire la responsabilidad que tú y yo tenemos. Porque Dios nos ha ungido. Porque Dios nos ha dado una responsabilidad. ¿Para qué? Claro, se levantaron ahí profetas, maestros, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, con una responsabilidad. Tenemos los dones del Espíritu Santo. Somos llenos del Espíritu Santo. Cristo dio esos dones, esos regalos a la iglesia. Pero si cada uno de nosotros tenemos un don
Dice la Biblia que tenemos una gran responsabilidad. Y mi responsabilidad es enseñarles a ustedes. Mi responsabilidad es que el pueblo de Dios llevemos a cabo la obra de Dios y edifiquemos una iglesia que se parezca a Cristo Jesús, que ame a Cristo Jesús. Y dice el verso 13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plenitud o hasta que lleguemos a la plena y completa medida ¿de quién? De Cristo, hermanos. Es un proceso que continúa. Es un proceso que nos ayuda. Es un proceso en el cual toda la iglesia está madurando todavía. O estamos madurando todavía. Amén. Estamos madurando todavía. Y yo les digo algo, iglesia. Esta debe ser la meta de todo creyente, de todo cristiano, de todo hijo de Dios. Que cada día sea más como Cristo Jesús. Porque ese es el proceso que va a continuar. Y cuando Dios vea que estamos unidos en nuestra fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, el Altísimo, vamos a ser maduros en el Señor. Y vamos a alcanzar la estatura, vamos a alcanzar hasta llegar a la plena y completa medida de Jesús, de Cristo. Amén. Eso es lo que quiere Dios para nosotros como iglesia. Por eso, nuestro objetivo y nuestra meta es ser cada día más como Jesús. ¿Qué necesitamos? Ser ungidos por el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra claramente, para eso Él estableció, dice en otra versión, profetas, maestros, evangelistas, pastores, líderes, maestros, para capacitar al pueblo, para que edifiquemos juntos, para que construyamos el cuerpo de Cristo. Pero que lo hagamos todo, dice la palabra, en unidad. En unidad. Amén. Que lleguemos cada día más y más a parecernos a nuestro Maestro. Y entendamos algo, iglesia. El ser es una consecuencia del hacer. Es una frase interesante. El ser es una consecuencia del hacer. Porque usted no puede ser alguien si no hace algo. ¿Cierto? Un ejemplo. Si usted es contador porque hace las labores de contador, porque estudió contabilidad, porque se graduó de contador y hace la función de contador, por lo tanto usted y yo queremos ser como Cristo, pues debemos hacer lo que Cristo hizo. Amén. Así de sencillo y así de fácil de entender, iglesia. Entonces nos podríamos preguntar, bueno, entonces de verdad, entonces ¿para qué la unción, pastor? ¿Para qué? Pues les voy a decir algo en una sola frase. La unción es el poder de Dios para que puedas hacer la obra de Jesús, para que puedas hacer la obra que Jesús hizo y puedas ser como Él. Para eso es la unción. Para que esa unción, que es el poder de Dios, con esa unción usted y yo, tú y yo podamos hacer la obra de Dios. Hacer lo que Jesús hizo. Y cuando hacemos lo que Jesús hizo, podemos ser como Él. Amén. Que se refleje Cristo en cada una de nuestras vidas y en cada una de nuestras acciones. Recordemos que Jesús, cuando empezamos, leímos en Lucas 4:18, leímos que Jesús necesitó ese poder para hacer el propósito de Dios para su vida aquí en la tierra. El propósito de Dios se cumplió en Jesús. Él vino y liberó a los que estaban endemoniados, sanó a los enfermos, liberó a los cautivos, predicó el buen año, el año bueno, agradable de Dios. Él lo hizo
Porque fue ungido. Fue ungido. ¿Para qué es la unción? Nos seguimos preguntando. ¿Para qué? ¿Saben para qué? Para trabajar en su obra. Usted y yo necesitamos la unción para trabajar en la obra de Dios. Para ganar almas, para ganar los perdidos, los que están afuera, los que son compañeros suyos de trabajo, de estudio, los que están en la casa, los vecinos, los amigos, no sé, muchos de ellos que nos conocen como creyentes y cristianos, pero tú y yo necesitamos el poder, la unción para trabajar en su obra. La unción del Espíritu Santo no es para hacer mejores negocios. La unción del Espíritu Santo no es para ser prosperados. La unción del Espíritu Santo no es para ser mejores padres, o mejores esposos, o mejores esposas, o mejores hijos. No, la unción del Espíritu Santo, lo que te va a hacer mejor como esposo, padre, madre, hijo, hija, o mejor empresario, es la consecuencia de tener la unción del Espíritu Santo sobre ti. Y cuando tenemos la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, lo que vamos a producir es frutos. Amén. Es esos frutos que nosotros leemos en la palabra de Dios. Ese cambio que Dios hace en nuestras vidas. Y en Gálatas 5:22 lo dice. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, ¿qué es? Primero dice amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Hermanos, nosotros necesitamos ser ungidos con el Espíritu Santo, tener esa unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que demos fruto de parte nuestra. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. O sea, estaba diciendo, yo soy el Señor de todas las cosas, ustedes son las ramas que están injertadas en mí. Y las ramas los que hacen es producir fruto, pero si no producen fruto, dice la palabra, serán cortadas y echadas en el fuego. Si tú y yo no damos fruto, estamos muertos, estamos secos, no estamos haciendo nada. Porque dice, en cambio, la clase del fruto del Espíritu Santo debe producir en nosotros amor, gozo o alegría, paz. Debe producir paciencia, debe producir gentileza, bondad, fidelidad. Es el fruto del Espíritu Santo en tu vida la que transforma tu vida, la que cambia tu manera de pensar, la que te hace una mejor persona en todas las áreas de tu vida. Amén. Es el fruto del Espíritu Santo. Nosotros no podemos ser cristianos amargados, tristes, todos desesperados, sin paz en el corazón, impacientes, sin gentileza, sin bondad. No. Creo que Dios nos llamó a que nosotros produjéramos fruto. Fruto que permanece. Fruto donde la gente pueda decir, oiga, yo quiero ser como ellos, los cristianos. Yo quiero ser como ellos que van a la iglesia. Yo veo el cambio en ellos, veo el cambio en las familias. Ellos deben tener algo diferente. ¿Saben? Nuestra oración ha sido, Señor, convence a las personas con el poder de tu Espíritu. Úsanos a nosotros, úngenos a nosotros para llevar las buenas nuevas al que está afligido, triste, deprimido, que se va a suicidar, que está enfermo en una cama, que está desahuciado por los médicos, que no quiere a veces nada con Dios, pero que al final va a tener que reconocer y aceptar
que Dios es poderoso, que Dios es su Salvador. Mucha gente pasa por acá, mucha gente ha venido acá y no permanece. Pero saben, es porque nos ha faltado la unción y necesitamos tener la unción. Esa unción que convierte, que transforma, que cambia. Y no somos nosotros los que lo vamos a hacer, pero sí Dios nos va a usar como instrumentos de salvación para otros, porque tenemos la unción. Y esa unción va a transformar las vidas, va a transformar los corazones. Por eso, número 3, el poder transformador de la unción. Vamos a hablar de eso. Ese poder transformador de la unción, porque la unción tiene un poder que transforma, un poder que cambia. Pero el problema es que muchos cristianos quieren la unción para transformar a otros, pero ellos no quieren ser transformados. Amén, eso puede pasar. Primero nosotros, la iglesia. La oración nuestra es: Señor, primero derrama un avivamiento en mí. Segundo, Señor, derrama un avivamiento en mi familia, en mi esposa, en mis hijos. Señor, tercero, derrama un avivamiento en la iglesia. Señor, cuarto, derrama un avivamiento en la ciudad. Quinto, derrama un avivamiento en el país. Y esa debe ser nuestra oración de día tras día, hermanos. Si no empezamos por nosotros, ¿cómo queremos transformar a otros? El problema es ese de muchos creyentes. Quieren la unción. Señor, dame la unción. Yo quiero la unción para transformar a mi papá que es terco, a mi mamá que es terca, a mi hermano que no quiere, a la familia tal que no quiere. Y queremos esa unción para transformar a otros, pero nosotros no queremos ser transformados. Y primero le vamos a decir: Espíritu Santo, transfórmame a mí, cámbiame a mí, renueva mis pensamientos, renueva mi vida. ¿Sabe? Acerquémonos a Dios en oración, ahí en lo secreto, diciéndole primero: renueva mi mente, mi corazón y mis pensamientos, para que nuestra oración sea más efectiva. Y luego, imprégnanos de una fe sobrenatural, para que le creamos a Dios. Si Dios dice que nos sana, creámosle que nos sana. Si Dios dice que nos prospera en lo espiritual, creámosle que nos va a prosperar. Pero ¿cómo vamos a la intimidad con Dios? Nadie que no se deje transformar por la unción del Espíritu Santo podrá ayudar a transformar a otros. Nadie, vuelvo y lo repito, que no se deje transformar por la unción del Espíritu Santo no podrá ser transformado, no podrá ayudar a otros a que sean transformados. Necesitamos nosotros primero. ¿De acuerdo? Primero nosotros. Vamos a mirar un pasaje de la Biblia también en 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, capítulo 1. No, perdón, 1 Samuel capítulo 10, verso 1 y el 6. Amén. Para que lo tengamos en cuenta. Y este pasaje habla de Samuel el profeta, el ungido de Dios también, que dice la Biblia que tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Cuando Saúl estaba buscando las asnas y se perdió y no encontró las asnas, pero encontró la unción del Espíritu Santo. Amén. Y llega Samuel al encuentro con Saúl, porque hasta ese momento no había un rey sobre Israel. Y recuerden que el pueblo decía: queremos rey como todos los demás. Y con eso estaban diciendo: perdón, Dios, no seas más nuestro rey. Queremos un rey humano. Y lo despreciaron. Y Dios, sin embargo, dijo: bueno, eso es lo que ustedes quieren, les voy a dar un rey. Pero ese rey va a hacer esto y esto y esto y esto. Y les va a cobrar impuestos y los va a oprimir y los va a hacer aguantar hambre por un tiempo y va a hacer esto y los va... Y ellos dijeron: no importa, queremos un rey. Qué terquedad de los hijos de Dios, ¿no? A veces somos así de tercos con Dios.
Entonces, bueno, se cumple lo que la palabra dice, ¿listo? Entonces Dios habló con Samuel y le dijo, ¿sabe qué, Samuel? Listo, pues voy a dar un rey. Vaya, diles que sí. Y hay un hombre que lo vamos a ungir para que sea el rey. Entonces Samuel toma el frasco de aceite y lo derrama sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, el Señor te ha ungido. ¿Qué necesitaba él para ser rey? La unción del Espíritu Santo. Entonces le dijo, el Señor te ha ungido para que seas el rey de su pueblo Israel. Y sí, él comenzó bien, como dice Gálatas. Comenzó en el Espíritu, pero terminó en la carne. Qué lástima que Saúl fue después desechado. Ese es el riesgo que se corre, ¿sí? Podemos comenzar en el Espíritu y adorar a Dios y levitar, caminar en el aire, somos los mejores creyentes, oramos, ayunamos, nos vamos a la intimidad con Dios, pero quién sabe más adelante qué puede pasar. Eso le pasó al rey Saúl. Versículo 6 dice, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con su poder y profetizarás con ellos. Y cuando sucede esto, dice, y el cambio en ti será notable, pues actuarás como si fueras otro hombre. ¿Sabe qué hace la unción y el poder del Espíritu Santo? Nos transforma, nos cambia. ¿Por qué no le pedimos al Espíritu Santo eso en esta mañana? Y le decimos, cámbianos, Espíritu Santo. Para poder cambiar a otros necesitamos primero un cambio en nosotros. Y eso le pasó a Saúl. Y Saúl fue transformado. Y le dijo Samuel, y en cambio en ti será notable. La gente se dará cuenta. Actuarás como si fueras otra persona totalmente diferente, porque has sido ungido con el poder del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos la unción, iglesia. Digámosle al Espíritu Santo en nuestra oración y allá en lo secreto, cada mañana que te levantes o el tiempo que tengas de devocionar con el Espíritu Santo, dile, Espíritu Santo, transfórmame a mí primero. Cámbiame a mí. Te necesito. Esta mañana estábamos escuchando al pastor Cho. Ustedes se acuerdan del pastor Cho, ¿no? Coreano. Él ya murió, pero el pastor de la iglesia más grande del mundo. Estamos viendo videos sobre la oración, sobre el Espíritu Santo, y te cuento que hemos sido tocados muchas veces. Y esta mañana hemos sido ministrados. Él hablaba de la doble unción. Y la pastora dijo, uy, voy a preparar una predicación sobre la doble unción. Así que ya tiene el compromiso de hacerlo. Amén. No, y es que fue excelente, ¿saben? Ahí nos involucra a nosotros. Iglesia, eso es fuerte. Por eso váyase preparando. Quizás puede ser dentro de 8 días o dentro de 15, pero váyase preparando. Va a venir una palabra de unción. Ya le estoy diciendo a la pastora, desde ya prepárate. Amén. Él fue transformado en otro hombre, Saúl. Y la gente lo reconoció como rey, como guerrero, y salía y ganaba las batallas. Pero en el camino se torció. Y así les pasa a muchos, en el camino se tuerce. No obedeció y fue desechado, lo más triste. Fue respetado hasta lo último por un niño que estaba en los montes cuidando ovejas. El pastorcito David, que un día llegó de él y le dijo, yo puedo matar a ese gigante. ¿Tienes miedo, rey? Bueno, no le dijo eso, pero dijo, pero dentro de sus hijos este rey tiene miedo de matarlo. Todos los demás que están con él, los soldados, están amedrantados por ese gigantón que mide como 3 metros, que se para y desafía todos los días a los ejércitos del Dios viviente. Y no hay nadie que se pare. Yo podría decir, tal vez David allá cantando con su arpa y todas las ovejas también en coro alabando y danzando esas ovejitas con David. Yo creo que desde ahí David ya estaba empezando a ser ungido con el Espíritu Santo. Y es más, fue ungido y se fue como un muchacho de 17 años y se para y dice, ese es el hombre que los está amedrentando, yo puedo contra él.
¿Y qué dijo Saúl? Ah, sí, usted todo flaquito, miren, no tiene ni músculos, no va al gimnasio, no hace nada, no hace pesas. No, usted. Y sabe, ¿usted va a hacer eso? Sí, yo lo puedo, porque yo no estoy solo. Dios está conmigo. Y Saúl todavía pensando, espere un momentico, voy a darle mi armadura. Tome, póngase esta armadura. Tome mi espada. David, sin nunca haber sido un soldado, sus hermanos sí eran guerreros porque estaban en el ejército de Saúl. Pero él solo sabía matar osos y matar leones para defender sus ovejas. Qué lindo eso. ¿De dónde venía la fuerza? De la unción que él tenía. Porque ya había sido escogido por Dios, solo que nadie lo sabía. Amén. Y después es ungido, pero él dice, yo puedo contra él. Y demuestra que pudo y mata a ese gigante. Claro, ¿qué le pasa a Saúl? Perdió la razón. La razón la perdió en ese momento. Le dio envidia. Y más cuando salieron danzando y gritando, ¿cierto? Y cantando, diciendo, David mató a miles, a 10,000, y Saúl a miles. Y Saúl le dio rabia y dijo, ¿cómo? ¿Qué me están diciendo? Entonces empieza el calvario de un rey. Empieza Cristo a padecer, como dicen algunos. Amén. ¿Qué hace el pobre David? Le toca irse, esconderse. Claro, fue ungido después por Samuel. Va y visita a su papá Isaías, sus hermanos lo ungen. Pero inmediatamente no fue rey, ¿sí vio? Él volvió a las ovejas. Y tiene un proceso, todo tiene un proceso. Nosotros estamos en un proceso, iglesia, porque cuando creímos en el Señor y lo hicimos nuestro Señor y Salvador, también fuimos ungidos. Lo que pasa es que nos olvidamos de la unción, no trabajamos en la unción, no hacemos nada con la unción y tal vez entristecemos al Espíritu Santo porque lo hemos tomado como algo muy común. Saúl fue transformado. Y saben, iglesia, dejarte transformar es como tu examen de graduación que te convierte en un transformador bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Es como el examen. Bueno, voy a repetirlo, está bien. Pero a ver dónde lo tengo aquí. Dejarte transformar o dejarnos transformar es como nuestro examen de graduación, que nos convierte en un transformador bajo la unción del Espíritu Santo. Tú y yo somos transformadores, pero tenemos que llegar a esa graduación. Tenemos que dejar que Dios cambie primero nuestras vidas para ir a transformar otras, para ir a mostrarles a otros que también pueden ser cambiados. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? ¿Entendiendo la palabra? Es la palabra de Dios, no es la mía. Yo no me meto en ese lío. Yo siempre le digo, Espíritu Santo, habla tú. Tú convences, tú transformas, tú cambias. Solo úsanos. Úsanos. Mire, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, ungido por Él, y le hablas a una persona que necesita a Dios, créame que esa persona te va a hacer caso. Va a decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ore por mí, ayúdeme. Hasta a ese punto es que tenemos que llegar todos nosotros para ver todas estas sillas llenas. ¿Saben? Aquí hay 30 sillas, 32 con las de la cabina y 2 que están atrás, 34. O sea que yo le estoy diciendo, Señor, danos esas 34 personas por ahora. Dánoslas, que se llenen. Después de que tengamos las 34, Dios nos va a decir, salgan a otro lugar para 50. O salgan a otro lugar para 100, o para 200, o para más, para miles. Amén, ¿lo creen? ¿Qué necesitamos? La unción. La unción del Espíritu Santo. Hasta aquí podríamos concluir de estos primeros puntos que la definición de lo que es la unción y para qué sirve nos dice que lo importante no es que comprendamos qué es y para qué sirve, sino que la recibamos. Y saben, iglesia, lo difícil no es recibirla, sino mantenerla. Porque
que si nosotros la hemos tenido, la hemos vivido, ¿por qué no la mantenemos? Y aquí viene un punto interesante y es el último punto de la prédica. El número 4. ¿Cómo se recibe y se mantiene la unción? ¿Cómo se recibe y se mantiene esa unción? Claro, usted dirá, no, yo sé, si yo oro, si yo ayuno, si yo leo la Biblia, sí, pero hágalo. Porque decimos, empezamos muy bien y no, nos cansamos, nos da sueño, pereza, ya no queremos levantarnos. Nosotros hicimos ya un propósito con mi esposa y es levantarnos bien temprano a una hora exacta. Y lo hemos hecho estos días, ya esta semana comenzamos, ¿no? Y claro, nos da sueño. A veces no, a veces el Espíritu Santo ya nos despierta sin necesidad de alarma. Y ya nos paramos. Y estamos ahí porque tenemos un propósito de Dios. Y yo quiero que ustedes lo hagan también. ¿Y saben por qué? Jesús dijo cuando estuvo en el huerto de Getsemaní con sus discípulos, quédense un momento aquí, yo voy a ir a orar. Y fue y oró, y cuando volvió, ¿qué pasó? Nos encontró durmiendo. Y dijo, ¿no han podido velar siquiera una hora? Y yo sí los animo, iglesia, que por lo menos le demos una hora a Dios, nosotros que ya llevamos muchos años en el Señor. Démosle una hora a Dios. Comencemos por una hora y verá que cuando usted se da cuenta ya lleva 1 hora y media y casi hasta 2 horas, porque usted alaba a Dios, adora a Dios, se levanta temprano, medita la palabra, le da gracias, involucre en ese tiempo de oración al Espíritu Santo y verá que todo va a ser diferente. Va a ser diferente, amén. Y vamos a experimentar cosas nuevas. Amén. De hecho estamos orando y creyendo que la oración de verdad de los martes y miércoles en la mañana, de los martes y viernes en la mañana, deberíamos aumentarla a 1 hora. Amén. De 5 a 6 podría ser. Vamos a orar que Dios nos ayude en eso, ¿eh? Y sería interesante, porque es que lo mínimo que un creyente puede dedicarle a Dios debería ser 1 hora. Jesús lo dijo, 1 horita. Una vez dice, uy, 1 hora tan largo. No, no es largo. Cuando tú estás metido ahí, cuando oras, cuando cantas, cuando alabas a Dios, cuando tienes motivos de oración, cuando oras por ti, por tu familia, por tu esposo, se te va el tiempo. Y cuando te das cuenta, uy, ya ha pasado más de 1 hora. Eso nos ha pasado estos días. Amén. Dios te dará recursos de cómo hacerlo y de cómo levantarte y orar 1 hora. Entonces, ¿cómo se recibe y cómo se mantiene esa unción? Voy a terminar compartiéndoles cómo se obtiene la unción y cómo se mantiene la unción. Sobre todo para poder vivir bajo la unción del Espíritu Santo. O si no, no podemos hacerlo. Hay un salmo muy sencillo que está en la palabra de Dios. Es el Salmo 105. Y el versículo 4 y 5, sobre todo el primer versículo, dice, busquen el poder del Señor. Entonces, ¿cómo mantengo yo la unción? Ya la he recibido. Sí, el Señor me la ha dado. Pero ¿cómo la mantengo? Busquen el poder del Señor. Y vuelve y dice, busquen siempre a Dios. Amén. Busquen el poder del Señor. Busquen siempre a Dios. Recuerden sus grandes maravillas y sus hechos prodigiosos y sus sabias sentencias. Miren, durante todo el tiempo cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, recuerden que todo el camino, siempre que ellos estaban ahí mal o trataban de desfallecer, siempre les decía, pero mira cómo Dios sacó a tu pueblo. Hasta en el Nuevo Testamento se repite una vez más, pero mira cómo Dios sacó, hizo grandes maravillas, milagros, prodigios, porque Él quería recordarles que si buscan el poder del Señor, siempre van a buscar a Dios. Y por eso el verso 5 dice, recuerden sus grandes maravillas, sus hechos prodigiosos y sus sabias sentencias. Él siempre nos dice, recuerda lo que yo hice. Entonces Dios nos puede decir a nosotros, recuerda que yo te saqué del mundo, te saqué del vicio, del alcohol, te saqué de la mentira, de la desobediencia, de lo que hacías allá en secreto, te saqué de toda esa inmundicia. Recuerda que yo soy Dios, que yo hice un milagro en tu vida, en tu familia, en tu casa, recuérdalo. Dios siempre nos va a recordar las cosas. Amén. Por eso, una de las formas es
buscar al Señor y buscar el poder del Señor. A Dios y su poder, que es su Espíritu Santo. Se les debe buscar como una persona, iglesia, y de muy cerca, para buscar su rostro. Amén. Buscar siempre su rostro. ¿De qué nos habla? Nos habla de intimidad. Nos habla de comunión. Cuando buscamos el rostro del Señor, nos está hablando de intimidad, de permanencia, de estar ahí. Nadie que no lo busque en intimidad y de continuo podrá ser ungido por Dios. Así que este es un reto para nosotros. Queremos ser ungidos, queremos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos intimidad con Dios, necesitamos permanencia con Dios, porque nadie que no esté en esa situación podrá ser ungido. Eso es un reto para nosotros, la iglesia, y tenemos que hacerlo, iglesia. ¿Será solo alguien oidor de la palabra pero no hacedor? ¿Será alguien que le conoce como se conoce al artista o se conoce a un deportista, pero no a alguien íntimo? ¿Sabe? Dios no unge a sabios. Dios unge a íntimos, a personas que están en la intimidad con Dios, en el secreto con Dios, orando, siendo transformados para transformar a otros. Esos es que Dios unge. Dios no unge a quienes lo conocen, ¿sabe? Dios unge a quienes lo buscan siempre de muy cerca, que anhelan todos los días mirar su rostro. Amén. Santiago capítulo 2, verso 19. Dice la palabra: ¿crees que hay un solo Dios? Qué bien. Pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. Tremendo. Muchos pueden creer, pero no por creer van a ser ungidos. Tienen que buscar a Dios, conocerlo en el secreto. Jesús nos dio un gran ejemplo. En las madrugadas se iba a orar, a buscar al Padre, a decirle: Señor, lléname con la unción, para ministrar a los pobres, para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos. Yo creo que cada oración de Jesús en la madrugada era: úngeme, 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 dame de la unción del Espíritu Santo. Hermanos, cuando estamos ungidos con el Espíritu Santo, nos llevamos por delante al diablo y todos sus secuaces. Amén. Y van a caer desparramados. Pero hoy decía un predicador, hoy hay muchas iglesias que tienen una gran extensión, pero poca profundidad. No van a lo profundo de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, de saber lo que Dios está queriendo para este tiempo. Porque volvemos y les decimos, estamos en tiempos peligrosos. Y no se trata de conocer a Dios o de creer en Dios, se trata de buscarlo en la intimidad. Podríamos preguntarlo: bueno, sí, está bien, y ahora, bueno, ¿cómo se mantiene la unción? Yo voy a terminar con esto, pero quiero que lo tengan en cuenta, porque es muy interesante. Voy a hacer un comparativo con la unción, con el aceite normal, porque el aceite es una figura de la unción. Siempre que usaban un cuerno de carnero para ungir a alguien, echaban aceite en el carnero y ungían a las personas, ¿cierto? Los pastores ungían a sus ovejas también poniéndoles aceite en la frente. ¿Y saben por qué les ponían aceite en la frente? Para que las mosquitas no se pegaran en las ovejitas. Entonces el aceite es una figura de la unción, y voy a usar aquí algunas características para cuidar el aceite, que son similares para entender cómo cuidar la unción. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí? Entonces lo voy a hacer despacio para que lo vayan anotando si quieren.
Número 1 o A, como lo quieras llamar, A, B, C, D. Entonces, una característica del aceite es que el aceite se evapora. ¿Ok? El aceite se evapora. Y se evapora si no es reemplazado. Mire, regularmente se evapora por completa si no está reemplazado, dejando solo un pequeño rastro de que alguna vez hubo aceite en esa vasija. Por eso, para que no se evapore, debemos buscar su rostro continuamente. Porque si no buscamos la unción, ¿sabe qué pasa? La unción se va, se evapora y nosotros quedamos otra vez sin nada. No, debemos buscar su rostro continuamente para que no se evapore. Ese es el punto A. O sea, ¿por qué? Porque el aceite normal, una de las características que tiene es que si no es reemplazado, se va, se evapora. B, por decirlo así. El aceite en una vasija se escurre si hay un hueco o si hay una fisura. Se escurre, se sale. Y les digo algo en este punto. Si tu vida tiene huecos de pecado, si le has dado el lugar al diablo, esto va a provocar una hendidura, una rajadura en la vasija que eres tú. Y por ahí se irá el aceite. Saldrá el aceite. Imagínense. Amén. Otra característica C es cuidar su densidad. Porque una característica del aceite es su viscosidad o su densidad, ¿cierto? Dense en cuenta que uno toma aceite en la mano y es gruesito, no es líquido totalmente, no es agua. Entonces hay que cuidar la densidad usando un ejemplo. Usemos el ejemplo de un auto, de un carro. Cuando el aceite es puesto a trabajar, va perdiendo la densidad, ¿cierto? Por eso hay que cambiar el aceite cada determinados kilómetros. Los que tenemos vehículos sabemos eso. Amén. Determinados metros, porque pierde la densidad. ¿Y qué pasa cuando se pierde la densidad del aceite? Que es la capacidad para proteger el motor. Pues se funde el motor. Amén. Cuando nosotros somos expuestos a la batalla espiritual, nuestro aceite necesita ser cambiado cada X tiempo. O sea, necesitamos ser renovados. Porque si no, ¿sabe qué va a pasar, iglesia? Vamos a perder la capacidad de protegernos y de quedar expuestos en una batalla. Necesitamos cada tiempo ser renovados. Periódicamente, sí. Y recuerda que aunque no quieres, siempre estaremos en batalla espiritual. Siempre estaremos en batalla espiritual. Amén. ¿Los tienen hasta ahí? Ok. Miremos el último, que es interesante acerca del aceite. El D. Deposítalo en otros. El aceite debe ser depositado en otros. Contrario a lo que pasa el aceite natural, que entre más lo uses, pues menos hay, ¿cierto? Por eso se nos acaba el aceite. Hay que ir a comprar en el mercado, ¿no? Cada 15 días o cada un mes. Ay, se acabó el aceite, me dice ahorita. Amor, ya no hay aceite de oliva. Vamos a comprar entonces en este mes. Pero, contrario a lo que pasa con ese aceite natural, que entre más lo usamos, menos hay, porque lo usamos para comer, para otras cosas. El aceite de la unción, entre más lo usas, más aceite tienes. Amén. Así es el aceite espiritual. Entre más lo usas, más aceite tienes. Y hay una figura, hay una palabra en la Biblia. ¿Ustedes se acuerdan de la viuda? ¿Se acuerdan de ella?
que ya iba a morirse, no tenía plata, su esposo la había dejado endeudada, y eso que era un sacerdote. Entonces la dejó endeudada, pobrecita. ¿Qué hacía ella? Murió y yo no sé usted cómo va a pagar las deudas. Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 5 y 6. Dice la palabra de Dios que la viuda se fue a su casa por una orden que le dijo el profeta Elías, ¿se acuerdan? La viuda se fue a su casa, cerró la puerta tras sí y se encerró con sus hijos, y conforme ellos iban trayendo las vasijas, ella las iba llenando ¿de qué? De aceite. Amén. Y el verso 6 dice que cuando todas las vasijas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara una vasija más. Pero en cuanto su hijo le contestó que ya no había más vasijas, mire lo que pasó. ¿Qué pasó? El aceite se terminó. En otra versión dice, el aceite cesó. Terminar, cesar. Se acabó, en otras palabras. Entonces tenían muchas vasijas, claro, y fueron a los vecinos y le dieron vasijas y llenaron de aceite. Eso era una bendición total, porque el aceite era algo precioso para la época de ellos también. Y siempre ha sido un aceite, cuando es un aceite fino, es costoso. Entonces ahí salió de pobre. Llenó todas las vasijas, vendió el aceite, le quedó plata y le quedó para vivir hasta con sus hijos. Pagó todas las deudas que su esposo le había dejado. ¿Pero qué pasó? Que cuando ya no habían más vasijas, dice la Biblia que el aceite cesó. Tremendo que haya cesado. Ahora, escuchen bien esto. Cuando dejas de compartir una unción, o cuando tú y yo dejamos de compartir la unción con otros, pues lo que va a pasar es que la unción cesa. Por eso necesitamos tener la unción del Espíritu Santo todos los días, iglesia. Todos los días necesitamos tener la unción del Espíritu Santo. Cuando yo dejo de compartir esa unción cesa. Es cuando yo dejo de predicar, cuando dejo de orar, cuando dejo de ir a la presencia de Dios, cuando dejo de estar en comunión con Dios. Esa unción cesa, como dice aquí. Todas las vasijas estuvieron llenas. Ya no habían más vasijas. Y la mamá le dijo a su hijo, vaya, tráigame otra vasija. Dijo, no, ya no hay más, mamá, ya se acabaron. ¡Pra! Se cortó, como dicen, el chorro. Amén. Iglesia, que no nos pase a nosotros. Digámosle, Señor, queremos tener la unción del Espíritu Santo. Esa unción maravillosa para ganar personas. Esa unción del Espíritu Santo para saber que es el poder de Dios fluyendo. Debo recibirla y mantener esa unción y ser íntimo con el Espíritu Santo. Si no tengo intimidad con Él, no voy a ser ungido. Y voy a terminar con esto. Si tú y yo queremos cumplir el propósito aquí en la tierra de Dios, anhelemos tener la unción del Espíritu Santo. Digámosle, Señor, yo quiero tenerla. ¿Y cómo se halla o cómo se anhela? Diciéndole, Señor, voy a buscar tu rostro, el rostro de Dios todos los días de continuo, para que pueda vivir bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Ese es el desafío para nosotros hoy. Decirle, Espíritu Santo, queremos ser llenos, porque con la unción vamos a hacer muchas cosas. Como les dije antes, con la unción se va a llenar estas sillas vacías. Pero es un compromiso de cada uno. Y ya les digo, nosotros ya comenzamos. Dígale al Espíritu Santo, despiértame más temprano. Quiero pasar una hora, mínimo una hora. Como dijo Jesús, ¿no has podido velar conmigo una hora? Esfuérzate por hacerlo. Una hora en mi presencia. Y vas a ver la gloria. ¿Saben? Cuando lleguemos a esa madurez, como hablábamos en Efesios, a esa madurez del Espíritu Santo, ese proceso de continuo que todos necesitamos para alcanzar la unidad de nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios, para que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos
a la plena y completa medida en Cristo Jesús. ¿Lo vamos a hacer, iglesia? ¿Nos vamos a esforzar? Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a orar. Aleluya. Señor, queremos darte gracias en esta mañana. Queremos cumplir con tu propósito como lo hizo Jesús, que cuando se paró en la sinagoga y leyó el libro de Isaías, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y hoy necesitamos la unción de tu Espíritu Santo como iglesia para llevar las buenas noticias a los pobres, para proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos vean, que los oprimidos por el diablo sean puestos en libertad, porque ha llegado el tiempo del favor del Señor. Dios, te damos gracias por tu palabra. Una vez más nos hablas, una vez más nos exhortas, una vez más nos dices qué es lo que quieres de esta iglesia Veraca, Bogotá. Señor, ayúdanos a mantenernos en ti. Hemos aprendido qué es la unción, hemos sabido para qué es la unción, pero también queremos ser transformados por esa unción y queremos mantener esa unción que hemos recibido para ver la gloria de Dios, no solo en nuestras vidas, no solo en nuestra familia, no solo en nuestra iglesia, no solo en este mundo, no solo en esta ciudad, sino para siempre en nuestras vidas. Esa unción del Espíritu Santo. Señor, ministra esa unción. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, úngeme. Espíritu Santo, úngeme en esta mañana. Quiero la unción tuya. Quiero ese poder tuyo para hacer la obra que tú me has mandado a hacer y así parecerme más a Jesús. Necesito ese poder, el poder de la unción. Espíritu Santo, tráela a mi vida. No quiero que se evapore la unción, el aceite. No quiero que se salga de mi vasija. Quiero cuidar la densidad de esa unción, de ese aceite que me has dado. Necesito cambiarlo esporádicamente, renovarme con esa unción poderosa y también poderla llevar a otros en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, obra y ayúdanos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.